están? ¿Qué dicen? Un día más para poder empezar y trabajar. Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás, Isaida? Qué gusto escucharte. Bien, Miss. Muy bien. Esta noche vamos a agradecer también a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar y escucharnos. Y agradecer a la mamita María por esa fuerza que nos da a las mujeres para seguir adelante y más aún las que tienen madres, ¿no? Esa fortaleza que dan día a día para poder cuidar de sus hijos. Entonces, agradeciendo a Dios por la vida, vamos a empezar esta noche. Yo como soy nueva para la institución, hoy me dicen que tengo la rúbrica. De seguro que ustedes ya han visto en la plataforma la actividad que se está solicitando, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de avanzar porque tengo que evaluar una a una, escucharlas a todas y vamos a ir evaluando, ¿no? Más que dictar hoy día una sesión de aprendizaje, es evaluar. ¿Es así? ¿Estoy bien? Así es, chicas, ustedes que tienen la experiencia, cuéntenme. ¿Qué hacen ustedes? ¿Van pasando el examen y se van retirando así es o se quedan todas a seguir escuchando a sus coleguitas? ¿Cómo lo han hecho antes? Estoy sola, creo. Miss, el que desea, se retira ya, y el que desea se puede seguir quedando. Ah, La muy bien. maestra Entonces, que nos dice ya han terminado, pueden retirarse, pero a muy veces bien. nos quedamos todavía. Sería lindo que se vayan quedando algunas según sus tiempos, porque así podrían también compartir y escuchar algunas buenas ideas de sus colegas, ¿no? Es muy importante apreciar también el trabajo de nuestras amiguitas. Entonces Sí, yo Miss. aquí en la lista, acá tengo en la lista más de 60 y tantos estudiantes. Este es el salón de Acuña, Matos, Giovanna, de Rita, de Carmen, de Isaida, Edith, Caterín, Olguita, Katia, Lisbeth, Edith. Wow. Tengo una lista de 93, de 95. Ahora vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a presentar la hojita de la rúbrica. ¿Dónde está esa hojita? Aquí creo que es. Muy bien, chicas, esta es la hojita de la rúbrica. El día de hoy vamos a realizar o crear un pequeño cuento corto donde se observe las tres partes que tiene un cuento. Recuerden que el cuento tiene nudo, tiene inicio, nudo y desenlace. No, el inicio, el había una vez, el nudo, un trama, qué sucedió con esos personajes y el final puede ser triste o alegre. Y luego que han elaborado este pequeño cuento, vamos a elaborar 3 preguntas literales, 3 inferenciales y 3 criteriales. La evaluación es sumamente sencilla, lo que se va a evaluar aquí es la estructura del cuento, que hay ese inicio, ese nudo y ese desenlace y los niveles de lectura, literal, criterial, inferencial y la creatividad. Dentro de la creatividad tenemos que observar si realmente este cuento es ficticio o es muy real, si tiene personajes, si hay un espacio donde suceden los hechos, si tiene musicalidad, ¿no? Si realmente después la literatura es una expresión artística, entonces el día de hoy ustedes van a ser literatos. ¿Ya, chicas? Vamos a empezar con alguna de ustedes que sea voluntaria esta actividad del día de hoy. A ver, ¿quién quiere ser la número 1?
La número 1. Profesora, buenas noches. Disculpe, ¿esa es el cuento que nos dejó como actividad anteriormente? Podría ¿Lo subimos en la ser, yo les plataforma? había dejado una actividad casi al inicio, ¿no? Entonces, por eso le podría preguntaba, ser ese porque cuento y de ese cuento usted me va a elaborar 3 preguntas es que lo de los subimos a la diferentes niveles. plataforma, por eso le preguntaba. Sí, puede ser ese cuento, hija. Ya, profesora. Muy bien, entonces yo voy escuchando y voy Miss, anotando. Miss, buenas Profesora, ¿nos noches. puede dar un Buenas poco? noches, Miss. Buenos noches, compañeros. Profesora, donde se elabora 3 preguntas como mínimo de cada Sí, nivel de lectura. Es exacto. uno de cada uno, ¿verdad? Uno literal, un criterial y un inferencial, ¿verdad? No, son 3 de cada uno. 3 Ah, literales, 3. 3. Sí, Ah, 3. yo Facilísimo. le Recuerda. comprendí uno de cada uno, pues son 13, ¿no? No, es facilísimo. Las 3 literales son fáciles. Las 3 inferenciales, ya. Vamos a poner las 3 literales, 2 inferenciales y 2 criteriales, ¿ya? Para ayudarnos. A ver. Profesora, me ofrezco como voluntaria. Muy La bien, número 1. Rocío. Rocío. El Gracias, apellido, profesora. Rocío. Rocío Gironda. Gironda García. Gironda, Rocío. Muy bien. Ujú. Primero, mira. A ver, estoy apagando mi A ver, cámara. vamos, te voy a escuchar. Lo leo. A ver. El cuento se llama Carlita y las flores. A ver, por favor, mis lentes porque Está bien, está bien. empiezo. Carlita era una niña muy alegre y feliz. Ella tenía 6 años y siempre estaba contenta. Cuando salía con su mamá de compras, cada vez que veía las flores de los jardines, se acercaba y las arrancaba y se las regalaba a su mamá. La mamá no la reprendía porque pensaba que lo hacía con mucho cariño y esto se repetía cada vez más. Ya no era una, ni 2, ni 3. Hay veces podía arrancar todas las que en sus manitos alcanzaba. Un día fueron al desfile y ella vio en la plaza un rosal muy bonito y no tuvo mejor idea que arrancarlas todas. Eran más de 20 rosas muy bonitas. Al ver esto, el jardinero de la plaza reprendió a la niña diciéndole que las rosas no debían arrancarlas porque las plantas no se maltratan. La respuesta de la niña fue, es que es un regalo para mi mamá. Al observar esto, la mamá se acercó y pidió disculpas al jardinero por no haber explicado a Carlita que las plantitas no se maltratan. El jardinero le dijo, ¿o sea que te gustan las plantas? Y le dijo a Carlita, mira, yo te regalo unas semillitas de unos girasoles. Y le explicó cómo debía plantarlas. Y le dijo también que no debería arrancarlas, sino por el contrario, debería cuidarlas. Desde ese día, Carlita comprendió que tenía que cuidar las plantitas y nunca más arrancarlas. Y aprendió también cómo cuidar los girasoles hermosos que crecieron en el jardín de su casa. Mis preguntas literales serían, ¿quiénes eran los protagonistas del cuento? La segunda, ¿qué le gustaba a Carlita? ¿Qué le dijo el jardinero? En las preguntas inferenciales puedo poner, ¿qué hubiera pasado si la mamá reprendía a Carlita por arrancar las flores? Y la segunda, ¿qué pasaría si el jardinero no hubiera descubierto a Carlita? En las preguntas criteriales, como el cuento va dirigido a niños, yo preguntaría, ¿ustedes arrancarían las flores de los jardines? ¿Y por qué? Y la otra pregunta sería, ¿a ustedes les gustan las plantitas? ¿Y cómo hacen para cuidarlas? Eso sería mi cuento, profesora. No le escucho. Su audio. Profesora, su audio. No Sí, le hija. escucho. Muy buena intervención, Rocío. Gracias, profesora. Está muy lindo tu cuento sobre la naturaleza y el cuidado que debemos de tener por ella, y tus preguntas también están muy bien referidas. Muy buena Gracias, nota, profesora. Rocío. Bendiciones. Gracias, Ya, profesora. sí, ya, Rocío. A ver, pasamos a la segunda participante. Miss, buenas noches. Oh, Isaida, ¿cómo estás? Isaida, ¿tu Miss, apellido? Aldaba.
Daba Isaida. Muy Miss, bien. ese cuentito que había dejado, yo lo dejé en mi casa, ya lo había elaborado. Yo ahorita estoy en mi trabajo, pero yo tengo algunos cuentos que he creado ya, uno de ellos que lo voy a contar ahorita. Muy bien. Muy bien. El título es El Lorito Lucas. Ya. Cuenta la historia que en un pueblito de nuestra provincia vivía el Lorito Lucas y su mamá Pepita. Todos los días trabajaban juntos en busca de sus alimentos, hasta que un día el pequeño Lucas decidió quedarse en casa para luego salir a explorar lo desconocido. Le dijo a su mamá: madre, hoy no podré acompañarte porque me siento un poco mal. La mamá le preparó su remedio y se fue a trabajar. Al verse solo, decidió explorar lo desconocido. Solo salió volando hacia el inmenso bosque. En su camino veía toda clase de pájaros volar y siguió volando hasta lo más profundo del bosque. Luego se dio cuenta que tenía que volver a casa. No, ¿dónde está? Perdón. Explorar. Ahí está bien. Luego se dio cuenta que tenía que volver a casa antes que su mamá llegara. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que no conocía el camino de regreso. Pedía ayuda a cuantos pájaros veía y nadie le ayudaba porque ya era tarde y todos tenían que reunirse con su familia. Cansado de pedir ayuda, se para en la rama de un chihuahuaco seco y se puso a llorar. De pronto se le acercó un pájaro carpintero y le ayudó a construir su casa para que pasase la noche a salvo del gran peligro. Mientras que la mamá Pepita, al no encontrar en casa a su hijo, salió muy preocupada a buscarlo. Preguntó a todos los pájaros y animalitos del bosque y nadie le daba razón de su hijo. Toda la noche lloró y lloró por su hijo. Al día siguiente, muy de mañana, salió a buscar, decidida a encontrarlo. Preguntaba a todos cuánto veía en el camino hasta que una palomita le dijo: ayer a las 6 de la tarde vi a un lorito que buscaba refugio. Estaba llorando parado de un árbol de chihuahuaco al otro lado del bosque y vi al pájaro carpintero ayudarle a hacer su casita. Mamá Lupita suplicó a la palomita que le llevara hasta ese lugar. Muy amable, la palomita la llevó. Al llegar vio a su hijo junto al pájaro carpintero y como agradecimiento le dio todo cuanto tenía, una moneda de oro. Lucas, al ver a su madre, corrió llorando hasta ella. Abrazándola, le pidió perdón, le contó todo lo que había pasado y le prometió no volver a salir sin el consentimiento de su mamá. La mamá, contenta de haberlo encontrado, lo perdonó y juntos volvieron a su casa muy felices. Ahí termina el cuento, Miss. Y la pregunta sería: ¿a dónde se fue volando el lorito Lucas? Isaida. Parece que se le fue la señal, ¿no? Aló, Isaida. ¿Están escuchando, chicas, o es mi señal? Sí, mi Se profesora. escucha a mí. Se escucha, ¿no, hija? Entonces, Isaida se le ha ido la señal. ¿Regresará en algún momento, Isaida? Vamos a colocarle aquí. A ver, ¿quién quiere participar? Mi, buenas noches, A ver, María María Luisa. Visita, Luz. disculpe, A ver, se me Isaida. había ido el internet, Miss. ¿Ha escuchado que he terminado el Sí, cuento? todo el cuento. Me faltan las Ya, preguntas. ahorita lo hago las preguntas, Miss. Disculpen, compañeras, por favor. Ya, la primera pregunta sería: ¿a dónde se fue volando el lorito Lucas? La segunda pregunta: ¿cómo se llama la mamá del lorito? ¿Quién le ayudó a construir su casa? ¿Qué pasaría si Lucas no hubiera regresado? ¿Qué hubiese hecho la mamá de Lucas al no encontrar a su hijo? La otra pregunta sería: ¿te gustó el cuento? ¿Cómo te hubiera gustado que sea el final de este cuento? Eso es todo, Miss. Muchas gracias. A ver, Isaida. Muy bien. Y disculpa por la falla del internet.
Ya Gracias, está. compañeras. Disculpen a quien Ya. la interrumpí cuando estaba hablando. Gracias. Muy bien, No hay Isaida, problema. muy bien. A ver, seguimos. Sí, Vamos a ver, ¿quién sigue? Mariluz Vara, ¿no? sí, Miss. A ver, Isa Voy a Vara. empezar. Los superhéroes de la naturaleza. En un pueblito llamado Huatocay, había un perrito llamado Limpito. Él se dirigía al parque con su amigo, un niño llamado Acedoncio. Cuando observaron detenidamente cómo los vecinos de ese lugar botaban bolsas y papeles por las calles, quemaban la basura por los parques y botaban desperdicio cerca al río, y al ver toda esa contaminación se sintieron muy tristes. En ese momento se les ocurrió una genial idea. No debemos contaminar nuestra madre tierra. Nosotros ayudaremos a cuidar el medio ambiente. Entonces colocaron pancarta por las calles y parques, realizaron afiches y reuniones en el pueblito para informarles sobre el cuidado del medio ambiente, y desde ese momento se convirtieron en los superhéroes de la naturaleza. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy Pregunta bien, está literal. Sí. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Dónde ocurrió los hechos del relato? Pregunta inferencial. ¿Por qué crees que había mucha basura en ese lugar? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del niño y del perrito? La pregunta criterial. ¿Les gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de este cuento y por qué? Eso sería todo, Miss. Ay, y me faltó una pregunta, perdón, de literal. ¿Dónde se dirigía el perrito y su amigo? muy bien, Mariluz Vara López, ¿verdad? Sí, Miss. Ese es mi pequeño cuento. Muy bien, Mariluz, excelente. Vamos, Gracias, Miss. muy bien, Mariluz. A ver, seguimos. ¿Quién sigue? Mis Yo, Miss. buenas noches. Dianita, Mi- sí. sí, estoy con la voz ronca, así que lo voy a hacer breve el cuento. ¿Me escucha, Miss? Sí, es Ciguña, ¿no? Chuña, Miss. Ciguña. Ese Chuña. Sí, está bien, está bien. Ya, Vamos. Miss. Mi cuento es María José y el delfín. Ya. Había una vez una niñita que se llamaba María José. Ella vivía en una ciudad muy calurosa. Estaba con sus padres, Rocío y Michelle, conociendo las playas del norte. Uno de esos días, María José encuentra en la orilla un cansado y débil delfín que le estaba pidiendo ayuda. María José se acercó a él y le preguntó: ¿en qué puedo ayudarte, señor delfín? Este le responde: hola, niña, el mar está muy sucio, lleno de botellas de plástico y residuos que están haciendo daño a mi hogar. María José, asombrada y con mucha tristeza, dice: voy a ayudarte a limpiar los residuos que están destruyendo tu hogar, señor delfín. Voy a ir con mis papás. El delfín le contesta: te lo agradecería mucho, niña. María José va corriendo donde sus padres y les dice: mamá, papá, las personas están destruyendo el hogar de los delfines con su basura. Su padre se agacha, la mira tiernamente y le dice: sí, mi vida, las personas aún no toman conciencia de ello. Quizás no podemos solos combatir contra ello, pero sí podemos hacer algo, hacer el cambio nosotros mismos e incentivar a los que nos rodean para que hagan lo mismo. Con ese granito de arena podemos mejorar nuestro mundo. Fin. Pregunta a nivel literal. ¿Qué le dijo el papá de María José a su hija? Segunda pregunta. ¿Qué le dijo el delfín a María José? La tercera pregunta. ¿Quién es la protagonista principal del cuento? En preguntas nivel criterial. ¿Qué te parece lo que le dijo el papá a María José sobre la basura? ¿Crees que es correcto contaminar nuestro medio ambiente y sobre todo nuestro mar? Preguntas nivel inferencial. ¿De qué trata principalmente el cuento?
¿Cuáles son las reflexiones del cuento? Eso es todo, Miss. Muy bien, Diana. Muy bien, Diana, acá. Ya, Dianita, muy bien. Pasamos a otra participante, a ver quién más se anima. Buenas noches, ministra. Buenas noches. A ver, Disculpe, Galindo, Galindo, ¿verdad? Sí, gracias. A ver. Galindo, Roxana. Ya, a ver, vamos Galindo, Roxana. Gracias. El clima está loco. En plena primavera, las mañanas eran totalmente frías. Luego por la tarde ya venía el calor intenso y ese cambio brusco de temperatura hizo que Sebastián se enfermara de gripe. Su mamá no lograba entender por qué el clima estaba loco. Y no solo afectaba a su hijo, sino a muchos de sus compañeros. Sin embargo, lo entendió cuando su pequeño lo mandaron a exponer sobre efectos de cambio climático. Ella lo ayudó a prepararse y entendió que si bien no era responsabilidad exclusiva de la comunidad, mucho se podía hacer para contribuir a que no siga alterando el clima. Sebastián, después de ver a su mamá reflexiva, le prometió cuidar más su salud para no llegar a enfermarse otra vez. En ese momento, a la señora se le ocurrió cómo podría en casa ayudar al planeta, cuidando el medio ambiente. Fijó con Sebastián una hora prudente para botar la basura y empezar a reutilizar los plásticos de casa. Y así Sebastián se sintió muy feliz al ayudar a su medio ambiente. Pregunta literal. ¿Qué causó la enfermedad de Sebastián? ¿En qué momento la mamá de Sebastián entendió qué ocurría con el clima? Número 3. ¿Cómo se sintió Sebastián al final? Pregunta inferencial. ¿Cómo contribuiría con el planeta la mamá de Sebastián sacando la basura a una hora prudente? ¿Por qué debería reutilizar los plásticos en casa? Pregunta criterial. ¿Consideras que los padres de familia tienen un rol activo en el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué? ¿Crees que la mamá de Sebastián actuó tarde ante el problema del cambio climático en su comunidad? Justifica tu respuesta. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar, muy bien, Roxane. Vamos a pasar a otra colega, a ver. Muy buenas noches. Apellido, noches, hija. Leonardo Lagos, Delia. El apellido es, hijita, ¿cómo me dijiste? Leonardo Lagos, Delia. Del lago. Ya, hijita. Sí. Leonardo Lagos, Delia. ¿Sí me escucha, Miss? Sí, hijita, sí, un ratito, sino que estoy buscando acá. Delia Leonardo Lagos, Miss. Estoy buscando tu apellido acá. Profesora, su apellido es Leonardo Lagos, Delia. Sí. Ya no figuro, Miss. Leonardo Lagos, Delia Melisa. Muy bien, Delia Melisa, ¿ves? Ya. Mi cuento es Julio y su aventura en el bosque. Una tarde soleada, Juan y su familia decidieron ir de picnic y quedarse a acampar, para así poder aprender un poco más de la naturaleza y compartir momentos muy bellos. Al llegar al bosque, encontraron un letrero que decía, cuida el bosque como te cuidas a ti. De inmediato, Juan le preguntó a su madre, ¿qué significa ello? Ella le explicó que debemos cuidar todo lo que rodea al parque, los animales, las plantas, los riachuelos, porque todo tenía vida. Al llegar la noche, Julio y su familia decidieron armar una fogata, la cual estuvo llena de chistes y muchas risas. Antes de irse a dormir, se apareció un pequeño conejo y Julio, como todo niño travieso, decidió seguirlo contento. Al ver que el pequeño conejo se detuvo en un lugar sin pensarlo, se decidió acercar a mirar.
Al observar lo que había pasado, sin dudarlo, decidió gritar asustado. Los padres de Julio, al escuchar su espanto, dieron un enorme salto y corrieron a ver qué pasaba. Los padres le preguntaron, ¿qué pasa? Y él le asombraron. No sé cómo esto ha pasado, pero mucha basura he encontrado y el pobre señor conejo triste se ha quedado, pues todo lo que lo rodeado está lleno de basura. Al ver los padres lo triste que estaba Julio, decidieron decirle que al amanecer le ayudarían a limpiar todo lo encontrado. Al día siguiente, Julio y sus padres limpiaron el lugar y Julio, entusiasmado, gritó, bueno, conejito, te he ayudado y todo el bosque he limpiado. Y finalmente pudieron irse felices todos a casa. En este caso, en la pregunta literal, ¿crees que es correcto el letrero que se encontraba en la puerta del bosque? La segunda pregunta, ¿los padres de Julio le enseñaron una buena lección a Julio? Ese es en cuanto a literal. Ahora, en criterial sería, ¿qué otro final le hubieras puesto al cuento? La segunda pregunta, ¿consideras que es correcto que Julio limpie el parque para ayudar al pequeño conejo? En cuanto a la pregunta y última inferial sería, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Julio? ¿Qué lección le dejó el cuento? Bueno, eso sería todo, Miss. Muy bien, Delia Melissa. Muy bien, gracias por Doctora, buenas participar. noches. Hola Marina, Marina, sí. Sí, Wincha, Sí. H intermedio, mi profesora. Sí, Wincha, sí, está acá, hijita. A ver, Ya, te profesora, escuchamos, Marina. como él dice, ¿no? La pregunta, un cuento creado. Yo he creado ahorita, pero ya envié mi cuento, que lo que era de cuidando del medio ambiente. Voy a hacer mi cuento que he creado. Mi cuento se trata de los dos chanchitos perdidos. Había una vez en un bosque muy lejano dos chanchitos perdidos porque caminaban de un lugar a otro, pero no sabían por dónde era el camino a la casa o a su casa. De pronto aparece un conejo en busca de alimentos y los chanchitos se acercaron para preguntarle si había visto a su mamá y el conejo respondió, no, porque estuve ahí durmiendo. Y los chanchitos más tristes y más con miedo caminaban, pero no encontraban el camino. En ese momento aparece un cóndor volando, así aleando, y les dijo, ya que están perdidos, yo les llevaré a su casa, pero van a venir por debajo de mi sombra, yo volaré. Entonces los chanchitos muy felices iban junto al cóndor. Y al llegar a casa, los chanchitos se alegraron y se abrazaron con la mamá y con sus hermanos. Luego al cóndor se agradecieron, ¿no? Porque les llevó a casa y se sintieron muy felices. Colorín colorado, mi cuento termina. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes eran los personajes? ¿Quién les ayudó a llegar a casa? ¿Por qué se quedaron? ¿Les gustó el cuento? Nada más, profesor. Muy bien, Marina, gracias por tu intervención. Vamos a poner acá. Muy bien, Marinita. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién desea continuar? Miss, yo, Rosalinda López. Muy bien, a ver, Rosalinda. López Barranzuela. Sí, hijita, ya le encontré a López Barranzuela. López. Sí, Rosalinda. Muy bien, López, a ver. Tienes 4 amigas López ahí. Mi cuento se llama El curioso Juan. Juan era un niño muy curioso y cierto día su mamá lo llevó al bosque a acampar. Él estaba muy contento porque sería la primera vez que dormiría junto a la naturaleza. Pero mientras prendían la fogata, cierta chispita no se apagaba y él la quería coger, pero esa chispita se alejaba y se alejaba y él la empezó a seguir y cuando por fin la alcanzó, no sabía dónde estaba. Él se puso a llorar y a llamar a su mamá, pero en ese instante, la pequeña chispita, que resulta ser una luciérnaga,
se acerca y empieza a saltar y a volar muy cerca de su cabecita, de su nariz, y le cantaba, y dándole señales para que la siguiera. Así que él la siguió y nuevamente regresó a su campamento, donde encontró a su mamá, que estaba muy preocupada buscándolo. Así, Juan, junto a su mamá, retomaron a acampar y descansaron hasta el día siguiente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las interrogantes del nivel literal son: ¿cómo se llamaba el niño del cuento? Pregunta número 2. ¿Cómo era el niño Juan? Pregunta número 3. ¿A dónde fueron a acampar? Preguntas del nivel inferencial. ¿Con quién prendía la fogata del campamento? Pregunta número 2. ¿Cómo se sintió Juan al estar lejos del campamento? Pregunta número 3. ¿Qué crees tú que era esa chispita? Preguntas del nivel criterial. ¿Te gustó el cuento leído? Pregunta número 2. ¿Qué habrías hecho tú en el caso de Juan? Pregunta número 3. ¿Cómo te hubiese gustado que sea el final del cuento? Gracias, Miss. Muy bien, Rosalinda. Rosalinda López. López, Valenzuela. Muy bien. A ver, una recomendación hasta aquí. Que las preguntas sean abiertas, no cerradas, ¿ya? Traten o eviten de que la respuesta sea un sí o un no. Que el niño tenga la posibilidad de poder expresar sus opiniones con mayor amplitud. Nada más es la recomendación. A ver, seguimos. ¿Quién va a participar? Buenas noches, Miss. A ver, Katia Alejandrina. Apellido, Katia. Katia Alejandra Benavides Carvajal. Ajá, muy bien. A ver, Katia. Listo, Miss. Mi cuento se llama La princesa solitaria. ¿Ya? En un lugar muy lejano, en un castillo, vivía una princesa. Ella a veces se sentía sola, ya que su padre se iba a trabajar muy lejos y la dejaba por tiempos prolongados. La princesa se sumergía en su tristeza, sin saber qué pasaba en su exterior. Solo se refugiaba en una biblioteca. Le gustaba leer e imaginar qué era el personaje de los diferentes libros que leía. Un día, ella ya no quiso hacer lo mismo y decidió salir de su rutina e ir al campo a pasear. Mientras paseaba, creyó que sería oportuno pasear con su padre, pero sabía que no podía ser así, ya que él estaba lejos y quizás ya no regresaría. Entonces, mientras que caminaba, escuchó un sonido, ¡crac! Y a lo lejos divisó que el brazo de un árbol se había roto y junto con él caía un pájaro. Ella, muy preocupada, fue a ver al pajarito y se dio cuenta que su ala estaba rota. Pronto, ella lo recogió y se lo llevó de inmediato a su castillo. Ahí le curó y le vendó su alita. La princesa estaba decidida a salvar a ese pajarito, porque al fin no se sentía sola. Después de mucho tiempo, el pajarito se recuperó. Ya se sentía mejor. La princesa pensaba que sería hora que el pajarito vuelva a volar. Y así fue como ella lo cogió en sus manos, lo llevó hasta lo más alto del castillo y lo lanzó por la ventana, pensando que así nunca más volvería a ver al pajarito y quizá estaría sola nuevamente. ¡Oh, sorpresa! Fue cuando vio que el pajarito regresaba hacia ella y se posó en la ventana y moviendo la cabeza, como una venia le decía, gracias por cuidarme. Es así que la princesa nunca más se sintió sola, ya que el pajarito siempre volvió a ella y le deleitaba con su canto en las mañanas. Listo, Miss. Las preguntas literal, son, ¿quiénes son los personajes? ¿Me escucha? Sí, sí, mami. Ya. ¿Dónde sucedieron los hechos? Pregunta crítica. ¿Qué opinas de la princesa? ¿Cómo crees que te sentirías si vivieras solo? Inferencial. ¿Qué pasaría? No, perdón.
¿A quién se encontró la princesa? ¿Cómo te hubiera gustado que sea el final del cuento? Gracias, Miss. Ya, muy bien. Muy bien, Katia. A ver, ahora continuamos con... ¿Quién se anima? Yo, Miss, buenas noches. Hola, hija. Tu apellido es Fatama Rosa. Fatama. Sí, aquí está. Muy bien, hijita. A ver, te escucho. Miss, iba a disculpar, no pude crear el cuento, pero ya el cuento que lo creé de lo que dejó del medio ambiente Ya, lo voy a está bien, utilizar. está bien, está bien. Gracias, Miss. Ya, así, los grandes super niños. Había una vez dos niños que siempre jugaban en el parque, en el parque por las tardes después de hacer sus tareas. Un día vieron a otros niños tirar toda la basura en el parque, que se reían mucho de lo que hacían, se reían a carcajadas de lo que hacían, ¿no? Al ver esto, los dos niños fueron corriendo a detenerlos, a conversar con ellos y a explicarlos que no era lo correcto lo que hacían. Invitaron a esos niños a recoger todos juntos la basura. Dijeron, en diversos tachos recogeremos, hay colores para poder seleccionar. De esta manera se pusieron a seleccionar la basura, plástico, papeles y desperdicios, ¿no? Entonces, luego le dijeron a los otros niños, de esta manera estamos cuidando nuestro medio ambiente para poder seguir jugando en un parque limpio y sin contaminación y crecer niños sanos y seguir jugando felices, ¿no? De esta manera tendremos un mejor planeta. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pregunta de nivel literal. ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿En qué lugar se desarrolló el cuento? ¿Qué hacían los dos niños en el parque? Preguntas de nivel inferencial. ¿Qué hubiera pasado si los niños no detienen a los otros niños que ensuciaban el parque? ¿Cómo reaccionaron los niños que botaban la basura al ver que no hacían lo correcto? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si observas que contaminan el parque en el cual juegas? Pregunta de nivel crítico. ¿Qué aprendiste del cuento? ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Qué final le pondrías tú al cuento y por qué? Eso sería todo, Miss. Muy bien. Gracias. Muy bien, Mari. Muy bien, excelente. A ver, seguimos. Mari Fatama. Ya, seguimos. A ver, ¿quién desea participar? A ver. A ver, recién han participado 10 y hay todavía en sala 22 personas. Ahí participamos, chicas. A ver, ¿quién se anima? A ver, vamos a llamar. Acuña Matos Giovanna, ¿está? Acuña Pérez Rita. Alarcón Carmen Luz. Isaida ya participó. Edith. Isabel Araujo. Caterine Valdió. A ver, sin llamar a las chicas, a ver, porque la lista es larga. Mis buenas noches. A ver, Anita Ruiz. Voy a leerles el cuento, bueno,
Este cuento es, Miss, no importa que no sea de la contaminación. No importa, un cuento creado. Ya, un cuento creado sobre... Luis Miñán, ¿no? Sí. Ya, muy bien, vamos a escucharte, Luis. Este cuento es de lo que, bueno, lo he creado mediante los cuentos que las abuelitas contaban, ¿no? Algo así producido, ¿no? Era de una noche de la chancha, ¿no? Bueno, había una vez ciertas ancianas que se sentaban en sus postigos con sus lamparones a contarle cuento a los niños por las noches, todos los que salían a la pampa, ¿no? Que era un arenero, ¿no? Para así no se pierdan las costumbres. Entonces, en silencio, los niños miraban el rostro de cómo las ancianas empezaban a contarles sobre las cosas magníficas que sucedían en el pueblo. Era un pueblo de acá de la costa, y cada una iba manifestando lo que ellas habían escuchado sobre brujerías, encantamientos y las transformaciones de las personas en animales. Los relatos empezaban y cada vez los muchachos se veían entusiasmados, pero sin embargo, al encontrarse y dar una explicación lógica de las evidencias, siempre se derrumbaban por primera vez la manifestación de cada cosa que las señoras contaban, doña Rosa y doña Felicia. Habían dos amigos que ponían mucha atención y siempre lo terminaban contando en la escuela. Un día pasó que las señoras no salieron a contar y ellos quisieron tomar el lugar de las amigas y empezaron, pero cada vez lo hacían más terrorífico y empezaron cuente y había uno más pequeño. Entonces, a la hora de irse a su casa, cuando se iban asuste y asuste al pequeño, y en esa pasó que se apareció un animal, bueno, el cerdo, ¿no? Una chancha, y dejando atrás al más pequeño, se corrieron porque pensaban que era, ¿no? Era una persona transformada. Hacía llegar a su casa, ya no supieron más sobre el niño. Y cierto día, bueno, ya no supieron más, ¿no? Y cierto día, al escuchar a su mamá que el niño se había perdido, entonces ellos acertaron que era verdad los cuentos que contaban las ancianas, de que las personas se convertían en animales y se comían a los que encontraban. Uno, colorín colorado, este cuento terminado. La pregunta, ¿dónde ocurrió, literal, dónde ocurrió los hechos? ¿Dónde se dirigían los amigos de noche? ¿Quiénes son los protagonistas? La pregunta criterial. ¿Ustedes también harían lo mismo con un amigo? ¿Qué hubieran hecho en su lugar? ¿Sería verdad lo que le sucedió al pequeño? Pregunta diferencial. ¿De qué se trata el cuento? ¿Cuáles son las reflexiones de este cuento? ¿Les gustó el cuento? Listo, Miss. No sé si estará bien. Miss, ¿me escucha? Sí. Usted es, Dios santo, no es. Ana María Ruiz Miñán. Ya. Muy bien. Muy bien, Ana María. A ver, ¿quién más participa? A ver, Bexabe. Te escuchamos, Bexabe. Muy buenas noches. Buenas noches, Bexabe. Bueno, este cuento lo trabajé el año pasado con mis niñas en épocas de Navidad y traté de un poquito sacar una enseñanza. Bien, voy a empezar. Era época de Navidad.
Las familias estaban muy emocionadas por festejar. Una noche, junto al árbol, empezó una discusión. Los regalos empezaron a cantar de felicidad. Nosotros somos los más importantes en Nochebuena. Nosotros somos los que damos la alegría a la Navidad. El árbol dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que estoy escuchando? No, ustedes están muy equivocados. Yo soy el más importante en Navidad. Toda la gente sale a comprar el árbol más grande y gordo porque quieren verme muy bonito en su sala. En eso, el panetón que estaba en la mesa empezó a brincar y dijo, sin mí no hay Navidad. Puede faltar el árbol, pueden faltar los regalos, pero jamás faltará el panetón. Entonces empezaron a discutir. En eso, ¡oh, oh, oh, oh! El muñeco de Papá Noel que estaba junto al árbol dijo, Navidad es de los niños. Y los niños tienen la ilusión de que yo siempre les voy a llevar su regalo. Para ellos, la Navidad es Papá Noel. Entonces, la estrella que estaba al final del árbol empezó a brillar y salió una voz muy fuerte que dijo, ustedes están equivocados. La Navidad no es regalo, no es el árbol, no es el panetón, no es Papá Noel. Navidad es que Jesús nazca en tu corazón. Y en una familia solamente tiene que haber la unidad y el amor. Entonces los regalos, el panetón, el árbol, el Papá Noel, se quedaron tristes, pero a la vez entendieron que ellos solamente son temporales, pero que Jesús siempre tiene que vivir en cada corazón, en cada familia. Pregunta, literal. ¿Quiénes eran los personajes del cuento? ¿Qué época del año era? Literal. ¿Qué piensas de la discusión de los personajes? ¿Qué significa para ti la Navidad? Inferencia. ¿Qué nos enseña esta hermosa historia? ¿Cómo pasas tú o las demás personas la Navidad? Gracias. Muy bien, Bexabe. Está lindo tu cuento del panetón. Muy bonito. A ver, sigamos. Me gustan los personajes de tu cuento. A ver, ¿quién más? Estefita. Lilia. Dorian. ¿Quién desea participar? A ver, chicas, vamos a participar. Es un cuento, es una actividad muy sencilla. Es la creación de un cuento corto, elaborado por ustedes mismas, teniendo como noción lo que es la literatura, las características que tiene la literatura. Así es que no es muy difícil elaborar el cuento y luego identificar o crear preguntas literales, inferenciales y criteriales. ¿Quién desea participar? Chicas, buenas noches. A ver, se encuentra ahí Estefita. Rosa del Águila. Lisbeth Berrocal tampoco. Lisbeth Berrocal.
Rebeca Surco, Melissa Leonardo, Katia Alejandrina. Misita, buenas noches. Le Hola, habla Lisbeth, Lisbeth. Misita, dame 2 minutitos, por favor, Ya, Misita, ya, por chicos, favor. les doy 2 2 minutitos. minutitos, Mi, por favor. mi- Gracias. mis buenas noches. Hola. Melissa Leonardo ya dio su ¿Ya cuento. está? Sí, Ah, Miss. no, sí, tienes razón. Sí, ya está. Miss Katia Discúlpame. Alejandra, también Miss. ¿Qué apellido es Katia Alejandro? Ah, sí, Benavides, ¿no? Carvajal. Sí. Sí está también, hija, perdón. Gracias, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches a ti, hija. A ver, vamos a... No podemos dejar los minutos al aire. A ver, ¿quién desea participar? Miss, buenas noches. Le habla Olga. Hola, Olguita, a ver. Ya, pero ¿puede ser el cuento del medio ambiente? Sí, puede ser ese cuento porque está creado por ti misma y si no también otro. Ya. El cuento se llama Las sirenas encantadoras. Había una vez unas sirenas que vivían en un río amazónico. Por las noches salían 3 hermosas sirenas que con sus melódicas canciones atraían a duendecillos que vivían en la espesura de la selva y eran instruidos por las sirenas y les daban poderes para que cuiden de las plantas, los animales y de todas las criaturas que se encontraban en la selva. Cierto día, los lugareños notaron que en el río se encontraba contaminado y lleno de basura y manchas de petróleo, y las plantas empezaron a marchitarse y a secarse, y los animales empezaron a morirse, y entonces se reunieron los habitantes y empezaron a retirar toda la basura, y como por encanto, por las noches ya empezaron a salir las sirenas, y las plantas empezaron a reverdecer, y los animales empezaron a repoblar. Los bosques, pues los duendecillos a perseguir y capturar a los intrusos que estaban destruyendo el bosque, quienes eran llevados ante las sirenas que los encantaban y los desaparecían en el fondo del río. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La pregunta es de nivel literal. ¿Dónde se desarrolla este cuento? ¿Cuáles son los personajes? Preguntas de nivel inferencial. ¿Qué hacían las sirenas? ¿Qué hicieron los habitantes de ese lugar? Las preguntas de nivel crítico. ¿Los habitantes actuaron bien recogiendo la basura en los ríos? ¿Es importante para nosotros mantener el medio ambiente limpio? Eso es todo, mis gracias. Muy bien, Olguita. ¿Alguien más? Miss, buenas noches. Te habla Lisbeth, Miss. Sí, Misita. Berrocal. Ya, Misita. Me va a disculpar, Miss, como... Sí, te Misita, me va a preocupes. disculpar por la demora. Lo que pasa que, Miss, el trabajo que yo tenía, lo tenía en la laptop en mi casa. Ahorita estoy fuera y tenía que hacerlo otro nuevo, Miss. Ya, muy bien, hija. A ver, Ya, Lisbeth, Misita. lo importante Inicio, es Miss. el cumplimiento. Ya. Sí, Misita. Ya inicio, Miss. Una linda amistad. Había una vez 2 niñas llamadas Sofía y Catalina. Como de costumbre, les gustaba ir al parque de juegos y llevaron sus juguetes. Ambas niñas compartían lo que tenían. Mientras que Sofía jugaba con la pelota grande, Catalina jugaba con la pelota pequeña. Eran las niñas más felices y encantadoras. De pronto, hizo un tremendo chaparrón. De pronto hizo un tremendo chaparrón de lluvia. Sofía y Catalina tenían que juntar sus juguetes apresuradamente. Catalina se dio cuenta que faltaba su pelota pequeña y estaba muy triste porque era una pelota que su mamita le regaló. Y Sofía no dudó en ayudar a buscarla. Buscaban y buscaban y encontraron bajo los columpios. Finalmente Sofía y Catalina volvieron a sus lindos hogares. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. En las preguntas, Miss, literal,
¿quiénes son los personajes principales del cuento? ¿Dónde sucedieron los hechos? En criterio sería, ¿qué opinas del cuento? ¿Cómo crees que la amistad creció más y más? Inferencia sería, ¿cómo volvieron los niños a casa? ¿Qué parte del cuento te gustó? Estaría Muy bien, Miss, las bien, preguntitas. muy bien, Lisbeth. Gracias, Miss. Lisbeth de Rocal acá. Ya. Profesora, muy buenas bien. noches. Hola, Estefita. Yo te llamaba. Muy bien, Estefita Castañeda. Sí, mi micrófono estaba medio mal. Castañeda. Castañeda del Águila. Águila. Muy bien. A ver, hijita. De profesor. El título sería De paseo por el parque. Un día Lorena y su mamá fueron de paseo al parque. A medida que avanzaban, comenzaron a observar mucha basura tirada en el piso, los tachos llenos. Lorena, muy preocupada, le dijo a su mamá cómo podrían hacer para limpiar el parque, para que no esté muy sucio, porque así se estaba contaminando el medio ambiente. Y nuestros árboles se ponen muy tristes ante tanta contaminación. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, Estefita. Mis preguntas en el nivel literal sería, ¿a dónde fueron Lorena y su mamá? ¿Qué vieron tirado en el piso? En el inferencial sería, ¿por qué se pondrían tristes los árboles? Dos, ¿por qué hay tanta contaminación? Y en el nivel literal sería, ¿quiénes botan la basura en el piso y por qué? ¿Está bien botar la basura fuera de su lugar? Eso sería todo. Muy bien, Estefita. Ya saliste de esto. Ahora. A ver quién más se anima. Dorian. Surco. A ver, chicas, vamos a animarnos. Recuerden que es un cuento creado por ustedes mismas. Recuerden que los cuentos empiezan con había una vez o sucedió en algún lugar. Siempre tiene que haber un espacio geográfico o un, no necesariamente dentro de un determinado lugar, un castillo, una casa, un palacio. Y luego viene su nudo, ¿no? El nudo, ¿cuál es la situación que están viviendo los personajes? ¿Qué hicieron para salir de esa situación? Y finalmente, puede terminar en una situación feliz o en un desenlace muy triste. Finalmente es un cuento ficticio. A ver, ¿quién se anima a desarrollar la actividad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahora solamente han participado 15. Quienes no han participado de este grupo, por favor, chicas, para avanzar, porque la próxima semana tenemos que hacer clases, si no nos vamos a pasar en las rúbricas. A ver, ¿quién se anima? Connie ya participó. Connie participó. No. Montes. A ver, Montes, Upianchigua. A ver, Montes. Surco, a ver, participó Surco. Aún no. Tampoco. Surco, Rebeca. Luis, sí. A ver, Dorian.
Lady Parco. Parco. Sí, Parco, Fajardo, Lady. A ver, faltan ahí las que están ahí presentes en la sala. Por favor, para que puedan realizar la actividad. Miss, buenas noches. Soy Hola, Elizabeth. Elizabeth Mamani. A ver, Mamani. Miss, voy a leer mi cuento que he creado. No sé si estará bien. He dicho que está bien, hijas. Nunca dudes de lo que haces. Siempre mira las cosas con mucho optimismo. Recuerden que siempre les digo, se aprende de los errores, ¿no? El que no se equivoca nunca aprende. Ya, Miss. Se trata de Juanito y María. Un día de paseo en el campo. Pescaban en el río. Pescaron muchos pescados, ¿no? Al ver que pescaron tanto, tuvieron hambre. Hicieron fogata para poder, ¿no?, cocinar el pescado. Ellos muy alegre jugaban en el río, sin darse cuenta de que el fuego se prendió las pajas. Y al ver que el fuego se prendió y no pudieron apagar, se asustaron mucho y se quemaron muchos árboles. Al ver que el fuego avanzaba, los comuneros se dieron cuenta y apoyaron en apagar. Fue un susto que vivieron Juanito y María en ese paseo. Gracias, Miss. Eso sería el cuento. Y la pregunta sería, ¿cómo se llama el cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué nos enseña este cuento? Gracias, Miss. Muy bien, hija. Muy bien, Elizabeth. Rebeca, Mamani. profesora. Mamani, Puma, Elizabeth. Gracias por tu valentía, Elizabeth. A ver, Rebeca. Rebeca tiene apellido Surco. Sí, Surco. Profesora, compañeros, voy a compartirles este cuentito. Cuidando mi jardín. Había una vez un niño que se llamaba José. Vivía en el campo y tenía un jardín que cuidaba. Cultivaba flores, rosas y también cultivaba fresas. Él estaba contento de sembrar y arreglar, todos los días lo regaba. Pero un día apareció plástico y dijo, ¿qué es esto? Cuando escarbaba en la tierra, ahí lo encontró el plástico. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Esto no le deja crecer a mis rosas. Y se puso muy triste. Se puso tan triste que ese día se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? Al día siguiente tuvo una maravillosa idea. Fue ante el presidente de la comunidad y le propuso, hay que recogerlo los plásticos para que podamos estar libres de estos que no deja producir nuestras tierras. El presidente gustoso lo aceptó al niño José y pudieron hacer la faena comunal. Todos los comuneros participaron, recogieron de la comunidad los plásticos y entonces José estuvo muy feliz. Al fin, ya no tenía problemas para su jardín. Siguió cultivando muchas rosas y colorín colorado, el cuento acabado. Las preguntas, profesora. ¿Quién es el personaje en la literal? ¿Quién es el personaje principal del cuento? En las preguntas inferencial tenemos, ¿qué problema tuvo José en su jardín? Las otras preguntas que tenemos, ¿qué te parece la iniciativa de José? Tú, otra pregunta, tú como niño, ¿qué harías si te encontraras en la situación de José? Gracias, profesora. Muy bien, hija. Muy bien, Rebeca Surco. Rebeca Surco.
Estamos avanzando, chicas. A ver. ¿Quién se anima? A ver. Rosita del Águila. Miss, buenas noches con Hola, todos. hija. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A Ya, ver, Miss, este Rosita es un pequeño Beatriz. cuentito, ¿ya? ¿Mm? Ya, muy bien. Está bien, hija. Ya, Miss, gracias. Una lección para Pedro. Pedro era un niño muy caprichoso. Desde hace semanas no paraba de pedir juguetes porque sabía que se acerca el día del niño. Sus papás trataban de explicarle que los regalos le darán después de la fiestita. Les darán a todos los amiguitos. Y llegó el gran día que tenían que celebrar, el día del niño. Pero Pedro quería abrir los juguetes y prefirió abrir todos los juguetes y no disfrutó de la fiesta que lo realizaron. Y Pedro, al ver que se acabó la fiesta, se sintió triste porque no pudo divertirse por abrir todos los regalos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La primera pregunta, ¿cómo se llama el cuento? ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Qué mensaje tiene este cuento? ¿Está bien el comportamiento de Pedro? Gracias, Miss. Muy bien, Rosita del Águila. Rosita del Águila, ¿dónde lo puse? Aquí. Muy bien, hija. Vamos a escuchar ahora a Lady Parco. Parco. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? ¿Cómo está, Lady Dayana? Buenas Sí, noches. estamos. Buenas noches, Miss, y buenas noches, compañeras. Muy bien. Voy a leer mi cuento. Había una vez una niña que cuidaba a su alpaquita en la cima de la colina. Ella se encontraba muy aburrida y para divertirse se le ocurrió hacer una broma a sus amiguitos. Gritaba, ¡lobo, lobo! Hay un lobo que percibe a mi alpaquita. Sus amigos llegaron corriendo para poder ayudar así a la niña, ¿no? Pero al llegar a la cima de la colina, no encontraron ningún lobo. Entonces los niños le dijeron, no grites lobos cuando no hay en ningún lado. Los niños se fueron enojados. Luego de unas pocas horas, la niñita volvió a gritar, ¡lobo, lobo! El lobo está persiguiendo a mi alpaquita. Los niños corrieron nuevamente y al ver que no había ningún lobo, le dijeron a la niña, no grites lobo cuando no hay ningún lobo. Hazlo cuando en realidad haya un lobo. La niñita seguía gritando, revolcándose, gritando. Y más tarde, la niñita comenzó a ver un lobo de verdad. Asustada, la niñita gritó tan fuerte como pudo. Pero los niños pensaron que esta vez era una broma otra vez. La niñita lloró y lloró inconsoladamente porque se estaban llevando a su alpaquita. El lobo apareció en la colina y escapó con todos sus alpaquitas. Entonces los niños le dijeron, te hubiéramos ayudado si nos hubieras dicho la verdad. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Las preguntas son, ¿cuáles son los personajes? ¿Qué título le pondrías a este cuento? ¿Y qué mensaje tiene este cuento? Gracias, Miss. Muy bien, has adaptado el cuento, ¿no? Del niño mentiroso. Muy bien, Sí. Lady Parco, Lady Parco. Parco. Ya, muy bien. Muy bien, chicas. A ver, ¿qué nos falta de esta lista de acá? Ya hizo Estefitia. Lilia Guamán. Guamán. A ver, Lilia Guamán está presente. ¿Quisiera participar?
Katia, Alejandrina, Benavides ya está, Estefita ya está, Marina, Mariluz Vara también, Melissa Leonardo también, y Olga Becerra. Ricardo Arias. A ver, Lilia Guamán se encuentra presente. A ver, chicas. ¿Te animas, Lilia? ¿Estás ahí, hija? Lilia Guamán. Ya, muy bien. Parece que nadie más se anima y el resto ya creo que ya completaron con la tarea del día de hoy. Yo las felicito por ser valientes, por participar esta noche de la actividad, dice mucho de ustedes, porque es la responsabilidad que han presentado esta noche, ¿no? No lo van a hacer de otra forma, porque me decían también que cuando no se presenta aquí en la actividad, ahorita de forma sincrónica, lo pueden hacer ustedes, creo que por la plataforma, pero muy interesante es participar así, como en este momento, ¿no? De manera sincrónica, en vivo y en directo. Eso merece de todas las que participaron el día de hoy un punto más a la nota que tienen. Las felicito por la creatividad que han demostrado. Sola Mariluz Vara. Ya, muy bien, están dando sus aplausos y eso es bueno, motivarse. Yo las felicito. Recomendarles solamente que para las preguntas, cuando digan, ¿les gustó el cuento? La respuesta del niño sería sí o no. No quedar en esa respuesta, siempre decirle, ¿y por qué? ¿No? Para que el niño tenga mayor amplitud, mayor libertad de expresar sus ideas. Chicas, siempre traten de que estas preguntas sean abiertas y no cerradas, porque un sí o un no responde a nada. Yo no tengo más nada que decirles, chicas, solamente agradecerles su participación y esperando que la próxima semana, no sé quiénes más desearán hacer la rúbrica, porque me dice si hoy no acabaron, se puede terminar la próxima semana. Vamos a ver qué sucede, ¿ya? Pero igual la próxima semana tenemos que hacer clases. Tenemos que ir avanzando con la unidad, ya les falta poco para terminar este ciclo. Ya estamos terminando ya casi octubre y noviembre y la quincena de diciembre se acabó el ciclo. Están pasando un 6º año. Y me comentaban por ahí, no, esto es práctica de investigación. Estoy equivocándome con el grupo. Con ustedes mismas llevo 5º ciclo práctica de investigación, chicas, ¿no? El día viernes, Claro. Sí, hija, entonces, sí. Entonces me comentaban, yo les había dicho con un saquito, una ropita de vestir, pero por ahí la señorita, creo que la mentora, me escribió que habían quedado en mandil. Voy ya nuevamente a preguntar mañana para el viernes tener una información más clara a la coordinadora o promotora, a ver para que me dé el detalle. Mientras tanto, ustedes mismas no se olviden de elaborar su portafolio, porque les voy a pedir también que me muestren y me den al detalle el contenido, ¿no? Les voy a pedir este viernes qué contenidos más debe tener este portafolio, así que por favor vayan forrando su folder, ¿ya? Y vayan buscando su escuela donde van a desarrollar sus prácticas. No esperen que termine noviembre, octubre, porque muchos directores salen de vacaciones en las escuelas públicas y no va a haber quien les atienda, ¿no? Como yo, que siempre me gustan las vacaciones en el mes de noviembre, casi finalizando el año escolar. Chicas, yo muy contenta contenta de que hayan compartido conmigo sus narraciones y contenta también contenta de haber aprendido de que muchos de ustedes que son de diferentes provincias tienen muchas vivencias de su tierra, ¿no? Y aplican en sus historias personajes y espacios geográficos en los cuales ustedes están viviendo, ¿no? Están en contacto, qué bonitos.
el cuento de las abuelitas, esos cuentos tradicionales de nuestras abuelitas y que las traemos a este tiempo y aumentamos algo más o quitamos algo más para que sea muy bonito. Hay un cuento ahí como de un trama de terror, ¿no? Un cuento que alguien de ustedes me contó, creo el cuento de la abuelita. Bueno, también puede ser viable para enseñarle a un niño, pero sino que el final quizás puede ser un poquito menos tenebroso. ¿Ya? Y no tengo más nada que decirles, un abrazote, que Dios los bendiga y nos vemos el día viernes en nuestro curso de práctica e investigación. Un abrazo. Gracias, señorita Bexabe, por el pase que me ha dado esta noche. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias, Bendiciones. profesora. Hasta la próxima A clase. ustedes, muy Gracias, lindo, Miss. muy lindo. Bendiciones, cuídense. Nos vemos, Miss. Muy feliz. Buenas noches, Miss. Hasta luego, chicas. Chao, Miss. Chao, compañeras. Bendiciones para todas.